Hola amigos, mi nombre es Andrea del canal de recetas caseras. Hoy prepararemos una deliciosa sopa de verde que está buenísimo. Así es como yo la preparo. Acompáñenme a poner el mandil y vamos. Utilizaremos 2 verdes. Por acá tenemos costilla, 1,5 cucharadas de pasta de maní, media cucharadita de comino, media cucharadita de pimienta, yuca, media taza de cebolla blanca que está cortada muy finamente, pasta de ajo, media taza entre zanahoria y arvejita que ya están previamente cocinados, media libra de carne molida, una taza de cebolla paiteña que ya está cortada finamente, hierbita, una taza de pimiento verde que ya está cortado, un huevo que lo tenemos previamente cocinado. Ahora sí, vamos a la preparación. En una olla ponemos a cocinar un verde, agregamos sal al gusto y el agua de la cocción del verde la reservaremos porque la utilizaremos más adelante. En una olla agregamos 1 cucharada de aceite, media de achiote, agregamos la cebolla paiteña, pero solo la mitad y la mitad reservaremos para el relleno. Mitad de la taza de pimiento, la mitad de la cebolla blanca. Mezclamos y agregamos 1 cucharadita de pasta de ajo. Agregamos sal, 1/4 de cucharadita. Mezclamos bien y dejamos refreír por 1 minuto para agregar la costilla. Agregamos la costilla y dejaremos refreír por 2 minutos. Ya que han pasado 2 minutos agregaremos el agua. Yo agregué agua caliente para que esté más rápida mi sopa. La cantidad de agua depende de la cantidad de sopa que vayan a hacer. También agregamos un poco del agua de la cocción del verde. También agregaremos sal al gusto. Y pondremos unos trocitos de yuca, solo unos cuantos, es para que le dé un poquito más de consistencia a la sopa, ustedes ya verán. Dejaremos cocinar hasta que la costilla esté suave. Ahora en una olla pondremos la carne molida, mezclamos un poquito para que no esté hecho grumos. Agregaremos un poco de sal y dejaremos cocinar por 15 minutos, refreír por 15 minutos. Ya que han pasado 15 minutos, reservaremos la carne. En la misma olla agregaremos 1 cucharada de aceite, 1/4 de cucharadita de achiote y agregamos el resto de la cebolla paiteña, pimiento y cebolla blanca. 1/4 de cucharadita de pasta de ajo, mezclamos y dejamos refreír por 1 minuto. Ya que ha pasado 1 minuto agregamos la carne molida y los vegetales, arvejita y zanahoria. Agregamos 1/4 de la cucharadita de pimienta, 1/4 de cucharadita de comino y agregamos un poco de sal. Un poco que no se le pase la mano porque no queremos que nos vaya a salir salado. Agregamos un poco de hierbita, mezclamos bien y para que no esté como el relleno muy seco, muy áspero, para que le resbale en la garganta, le agregaremos 2 cucharaditas del agua de la cocción del verde, 2 nada más. Removemos y estará listo el relleno para las bolas de verde. Ahora sí rallaremos por el más fino el verde. Cuidado, con mucho cuidado, no se me vayan a volar las uñas. Ya que tenemos rallado, aplastaremos el verde que cocinamos. Ya que está todo aplastado, mezclaremos muy bien los 2 verdes. Y agregaremos la media cucharada de pasta de maní, 1/4 de pimienta y 1/4 de cucharadita de comino. Y agregamos un poco de sal. Ahora sí, a mezclar. A mezclar todo en su lugar y agregamos un chorrito de achiote. Ahora sí, mezcle hasta que todo quede bien mezclado y estará lista para las bolas. Por aquí tenemos el relleno, el huevo cortado en cuadritos y el agua de la cocción del verde, un poco nada más. Ahora sí procederemos a hacer la bola de verde. Aplastamos como haciendo un agujero y agregamos el relleno. Un pedazo de huevo,
Agarramos un poquito del agua de la cocción del verde para que se selle bien la bolita y no se nos vaya a dañar, no se nos vaya a destrozar al momento que le agreguemos a la sopa y salga intacta para servirla en el plato. Nos salieron 6 bolas aproximadamente y una pequeña de yapa. Ya que está suave la costilla, incorporaremos la yuca y un trozo de verde. Es para darle un poco más de consistencia a nuestra sopa, ya verán. Licuaremos la pasta de maní, agregaremos un poquito de agua y llevaremos a la sopa. Primero sacaremos el verde que pusimos a cocinar y lo llevaremos a licuar con un poco de líquido de la sopa. Agregamos el maní, mezclamos y dejamos que hierva. Ya que ha empezado a hervir, agregamos el verde que habíamos licuado. Removemos, mezclamos bien para que se incorpore el verde en la sopa. Mezclamos bien. La yuca como ya está suave, el verde igual estaba cocinado, ahora sí agregamos las bolas. Las bolas estarán listas ya que empiecen a frotar, será 10 minutos máximo. Y ya empezaron a frotar, ya está lista la sopa, está consistente, la yuca suavita, yo la costilla la corté en trozos pequeñitos y así es como nos ha quedado la sopa. Acompañaremos de un delicioso ají y les procederé a mostrar cómo quedó la bolita por dentro. Está muy consistente, no se nos desarmó y miren ustedes. Esto es todo, amigos, espero que les haya gustado mi video. Si les gustó, no se olviden dar sus like, compartir el video, suscribirse a mi canal Recetas Caseras Fácil, activar la campanita de notificaciones y coméntenme qué receta les gustaría ver en el próximo video. Nos vemos.